Queridos amigos de los medios de comunicación unidos, bienvenidos a su segundo conversatorio, El Artesano de la Paz. Hemos venido hablando, desarrollando, parafraseando la primera exhortación pastoral de Monseñor Arturo Rivera Damas, en donde hablábamos un poco de la situación de la Arquidiócesis de San Salvador, hablábamos de la situación eclesial, moral, social y del compromiso. Ahora tenemos como invitados al Padre Jaime Paredes. Padre Jaime, qué gusto poder saludarle. Bienvenido. Muchas gracias. Y nuestro querido Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Vamos en la segunda parte de la primera carta pastoral, la exhortación pastoral, que es titulada Cristiano, la Iglesia eres tú. Y para iniciar vamos a comenzar con el preámbulo de la misión evangelizadora de la Arquidiócesis. Bienvenidos. La exhortación parte de una realidad, ¿verdad? De cómo estaba la situación y señala elementos positivos y negativos. Y la respuesta de Monseñor es muy práctica, muy pastoral: organizar la Vicaría de Pastoral, determinar una organización de departamentos que apoyen la pastoral en las parroquias y elaborar un plan con prioridades, y eso empieza con una misión a nivel diocesano. Él dice una evangelización a todo nivel, y eso es lo que arranca todo lo que la carta va a disponer después. Muy bien. Hubo un contexto que por acá hay que mencionarlo, que era, ¿cómo es que vamos a una misión evangelizadora de la Arquidiócesis en un contexto de conflicto armado? ¿Cómo lo ve, cómo lo toman los sacerdotes, las religiosas, los religiosos? ¿Cómo lo viven? Precisamente, Monseñor, en su carta, habla de quién se opuso, quién estuvo a favor, quién estuvo indiferente. Es el tema de la segunda carta pastoral. Y dice que había una gran incertidumbre y había oferta de México mandar misioneros. Al final dijeron, hagámoslo aquí con gente nuestra, preparémoslo aquí nosotros. Y es lo que él propone, una forma muy detallada, muy profunda, muy inspiradora realmente. Comentamos en el programa anterior que el título de la carta es bastante engañoso. Cristiano, la Iglesia eres tú. Es el lema de la campaña. Y dice, no, la campaña no es lo importante es la evangelización. Esto dura todo el tiempo, la campaña dura unas cuantas semanas. Pero yo creo, Monseñor, que el título como que se lo apropió la campaña, sí, y lo perdimos para todo el proceso evangelizador. Y entonces, era la mente de él, cristiano, la iglesia eres tú, pero era porque iba a ser evangelizado, a construir un tipo de iglesia a través de la palabra de Dios, la conversión, como dice él, y a formarse adecuadamente. Y parte de la consecuencia iba a ser atender las necesidades económicas. Y al final la campaña es la que quedó bien organizada, ha perdurado con los medios y organización, y se apropió del lema. Entonces quedó la cosa al revés. Precisamente en el anterior programa hablaba Padre Tojera de cómo él encontró una grata en Panamá junto a Rivera, y muchos se platicaron con tanta profundidad y amenidad y cariño de este tema. Y hay una experiencia de Panamá que le inspiró a Monseñor Rivera en los dos aspectos. Allá hay una campaña de migración fuertísima antes de la parte de la campaña económica. Eso él quiso que aquí se fue perdiendo, nos quedamos con las alcancías. Y allá hay gente de empresas ayuda con fundaciones fuertes. Y nos quedamos con los centavitos de la gente pobre prácticamente, que llegamos a $1.000.000 en una campaña. Estamos contentos de lograrlo. Pero qué interesante cómo recupera Monseñor Romero la prioridad de la evangelización. Y cuando lo plantea acá en esta carta, es admirable realmente cómo él plantea con tanta profundidad y lucidez un proceso que después quedó en los planes pastorales, pero muchas veces quedó como barniz superficial. Creo que este tema que estamos tocando hoy es la clave de todo lo que vamos a seguir platicando en los siguientes programas. Antes de entrar de lleno a conocer un poco del trabajo de los laicos y de la misión en concreto de evangelización, Padre Jaime, también conocer qué se pretendía a través de la misión evangelizadora de la Arquidiócesis, qué pasaba por la cabecita de Monseñor Arturo Rivera Damas para salir a misión.
Yo creo que era primero una situación que él veía de guerra y eso demostraba que no había mucha conciencia cristiana cuando nos odiamos unos a otros y nos matamos. Él señala también el problema de la sede vacante. Después del martirio de Monseñor Romero, costó que pusieran a un arzobispo con toda la autoridad plena. Y eso traía un montón de desconciertos o de iniciativas desde religiosas y sacerdotes, queriendo ellos como organizar tendencias pastorales, iglesia popular y otras cosas. Y veía pues que había una crisis a nivel de iglesia porque también la persecución, el temor, la desarticulación de los grupos de iglesia, catequistas, etcétera. Entonces había una necesidad de reconstruir la iglesia. Creo que fue muy providencial y muy visionario y no siempre fue igualmente recibido como cosa buena, ¿verdad? Ya el señor cardenal hablaba de esa diferencia de recepción en distintos grupos y lo que yo recuerdo es que para algunos era una especie de baldada de agua fría en medio de los fervores ideológicos de la guerra. ¿Cómo vamos a estar visitando y hablando de la palabra de Dios cuando necesitamos estar recogiendo víctimas o ideologizando gente, tomando opciones políticas? Pero para otros, recuerdo un sacerdote mayor me hablaba de vez en cuando y me decía, ¿y qué hago en la reunión? No sabía ni cómo reunir a la gente, porque en la metodología antigua de la parroquia básicamente todo era sacramentos y en eso él era ducho, pero cómo reunir, convocar, hacer llegar, qué hacer en una reunión, cómo dar la formación. Había gente como indispuesta o ignorante, ¿qué hago? Y entonces para algunos fue una cosa que entusiasmara, pero para otros era una tarea cuesta arriba, ¿qué hago? Y para otros era una cosa imprudente y no deseada. Pero lo que pretendía Monseñor, en mi entender, era darle a la iglesia un alma propia. Creo y me atrevería a decir que también él veía que en las comunidades eclesiales de base las opciones políticas habían privado en muchas veces sobre las opciones de la fe. Ya Monseñor Romero había hablado de eso en la tercera carta que habían hecho en conjunto, carta pastoral, donde el criterio era que la fe debería prevalecer. Pero en muchas de las situaciones reales, la presión y la situación que arrastraba por represiones y por entusiasmos, iba haciendo que la ideología privara sobre la fe. Y eso iba a desmantelar la iglesia. Entonces había una propuesta de que a través de la palabra de Dios y no de la ideologización, a través de la conversión, uno siguiera a Jesús y construyera una iglesia con otra alma, ¿verdad? Creo que era una cosa muy valiosa. Este elemento clave que visita el Papa en el 83, y lo menciona en la segunda carta, sí, que como él dice que son una continuación una con otra, que están ligadas íntimamente. Y él dice que el Papa debería decir, la paz es posible, hay que dialogar, hay que no buscar una solución violenta. Y eso él lo animó tanto a Monseñor Rivera, ese impacto que el Papa tuvo en su visita. Al día siguiente comenzó el diálogo. Y hay un medio también humano que es la amistad de Monseñor con el presidente Duarte. Esa confianza total de uno a otro permitió avanzar cosas que parecían imposibles. Yo que veía cuando se reunían ellos lo que hablaban, decían, como usted me lo pide, bueno, que me cueste mucho a nivel político, pero vamos a hacer lo que usted me lo está pidiendo. Y eso hizo avanzar el diálogo. Tanto que un día Duarte en la casa presidencial le dijo, él era pintor para vencer el estrés. Y tiene una pintura grande que era Monseñor Rivera predicando en un 6 de agosto, la plaza llena de gente, ahí está el árbol en el medio, y le había puesto como título homilía. Y el día tenía ahí el camino hacia la paz, el título. Se lo regaló a Monseñor ese cuadro. Una noche, incluso estaba en pijamas ese día Duarte cuando los atendió. Ese dato tan bonito
A mí me impactó muchísimo porque los vimos a despertar. Fue una cosa urgentísima y terminó con ese regalo, ese cuadro. Creo que nunca lo he publicado Orientación, hay que ver si lo podemos recuperar. Es impresionante porque sí, este hombre está llevando a la paz a través de la palabra de Dios. Y juntos trabajaron, cada uno desde su propia perspectiva, pero me impactó la posición de espaldas, el ambón enfrente, el papel con el título de la homilía y la gente allá, la multitud, y el árbol famoso en el centro de la plaza. Creo que este símbolo habla mucho más que un montón de discursos, pero fue el Papa quien dio el banderazo de salida cuando dijo, hay que dialogar, si no, no hay paz. Que es algo que sigue siendo válido hoy, ¿no? Entonces creo que este tema que estamos tocando es fundamental para que entendamos qué hacer hoy, cómo hacerlo y quién nos guía en ese camino. Ahora se va a poder entender de mejor manera el concepto de cristiano, la iglesia eres tú. Padre Jaime, dentro de este aliciente o esta fuerza que viene a dar su santidad San Juan Pablo II, ¿no? A Monseñor Arturo Rivera Damas, fue con base obviamente a todo lo que tenga que ver con la iglesia, los documentos, ya estaba Concilio Vaticano II, Medellín y Puebla, y querían poner en práctica algo que era fundamental, que era pues la evangelización, ¿no? Se hablaba mucho de respeto a los derechos humanos, se hablaba mucho de la justicia social en un contexto tan oprimido como el nuestro en este contexto. ¿Cuál fue el papel también que viene a desempeñar el laico? Pues porque Monseñor Arturo Rivera toma ese trabajo de misión con algunos sacerdotes o muchos sacerdotes y religiosos, pero el papel de los laicos fue fundamental. Bueno, tal vez comenzar por algo que es tan obvio. La mayoría del pueblo de Dios es laico, ¿verdad? Y la iglesia es laical en ese sentido, aunque los acentos se hayan puesto durante demasiado tiempo en la parte de los jerarcas o pastores. También Monseñor estuvo responsable del departamento de laicos en el CELAM, ¿verdad? Monseñor Rivera. Entonces todas esas experiencias le van dando a él una idea mejor y más protagónica del laicado. Y uno de los objetivos propios de la misión es escoger, dice, adecuadamente y formar prudentemente a los laicos. Está pensando como agentes de pastoral en primer lugar, porque la idea era que de esa misión pues salen comunidades cristianas y hay gente que necesita dirigir esas comunidades, que en los movimientos apostólicos pues hay gente que debe ser bien formada por la iglesia y no por el mismo movimiento, etcétera. Entonces, un laicado así. Pero al hablar de los laicos también, gracias a Dios, teníamos un obispo con la mente conciliar. Recordemos que Monseñor Rivera, desde que fue consagrado como obispo auxiliar, siguió los pasos de Monseñor Chávez, yendo al concilio y metiéndose de alma y corazón en ese espíritu conciliar y poniendo a la arquidiócesis en estado de concilio. Eso significa que también el papel del laico se concibe como el transformador social. Lo propio de la vocación laical es transformar el mundo en que vive el laico para hacerlo como una ofrenda agradable a Dios. Eso se ha ido olvidando, desgraciadamente. Recuerdo que un obispo chileno decía que en ese tiempo de guerras y represiones en todas partes, revoluciones y cosas, los laicos se metieron a los templos a rezar el rosario y los sacerdotes salimos a las plazas a denunciar las injusticias. Entonces como que cada quien cambió los papeles y a veces nos hemos quedado allí. Los padres como que regresamos al templo y los laicos nunca volvieron a salir. Entonces a veces el mismo laico o sacerdotes ahora tienen la idea de que un laico bueno es el que se parece a un padrecito, ¿verdad? Usa alba, predica, bendice, hace funciones y claro, tienen un papel propio dentro de la iglesia, pero su especificidad es en el mundo civil, la familia, el trabajo, las comunicaciones, la política, la economía, y en eso transformar. Esa idea sí la tenía muy clara Monseñor Rivera, y se trataba de eso, de darle al laico una formación adecuada para que
cristianamente transformara. El problema es cuando no tiene formación y entonces o se encierra en lo religioso o se lo comen las ideologías y los partidos políticos y entra a participar en una gremial o en un partido y a los 6 meses o 2 años se parece bastante a los dirigentes de ese partido. No ha sido fermento él, sino que lo cooptaron Lo han fermentado. Lo han fermentado, sí. Podríamos decir entonces que pues Monseñor Arturo Rivera Damas era celoso en este sentido de apartar totalmente lo que es evangelización y lo que es politización, que no tiene nada que ver, o cómo combinaba esto. Hay un elemento que es Medellín. Hablamos hace una semana de ese tema en el primer programa de esta serie, de cómo asume América Latina el concilio. Nadie más lo hizo, ni Europa ni África, solo nosotros. Eso fue Medellín, es poner ese mensaje en los moldes nuestros, en la historia nuestra tan dolorosa en ese momento, y eso nos trajo el martirio, lo decíamos hace 8 días. Rivera está totalmente empapado de ese espíritu. Él tuvo el boletín Justicia y Paz, que se publicaba cada mes, y él creó la Comisión de Justicia y Paz, que era de laicos. Para laicos se pronunciaban como laicos ante la realidad del país. No lo decía el obispo, lo decían. Pero gente muy bien formada, muy de iglesia y muy de mundo. Y eso lo hemos perdido. Y entonces toca a nosotros hacer un papel supletorio muchas veces, lo que puede ser mejor que otros, un buen laico bien formado. Va a la televisión y presenta una visión claramente cristiana, pero encarnada. Eso se perdió. Entonces creo que Monseñor Rivera en eso tuvo una clarividencia impresionante y eso está en esos documentos. Tal vez lo que hay que destacar, creo yo, es que la gente que acogió el concilio como una manera de pensar, de rezar, de vivir, tenía unas visiones muy, muy importantes o clarividentes, como dice el cardenal. Pienso en Monseñor Chávez, pienso en Monseñor Romero, que se sabía, no fue al concilio él, no estaba consagrado obispo, pero se sabía hasta el amor al magisterio de la iglesia. Y Monseñor Rivera, que estuvo en las sesiones conciliares y fue de los que capacitaron al clero aquí, nos dejaron una enseñanza de cómo el concilio se convierte en un modelo de iglesia de verdad y le da a cada miembro del pueblo de Dios su propio papel, al laico, al presbítero, la experiencia de comunidad, el acompañamiento de la justicia y la liberación, que todo eso es parte integral del mensaje cristiano. Pero acompaño la lucha con la justicia o la provoco desde mi fe, no desde la ideología del partido o no desde la oposición política porque ahora me tocó no tener el poder, sino por convicciones evangélicas, porque sigo a Jesús, amo a los pobres, no porque tengo tal ideología, etcétera. Entonces, el concilio es un tesoro y tenemos en esos 3 grandes arzobispos el testimonio de lo que alguien con ese corazón y mente conciliar puede hacer para el bien de la iglesia. Podríamos decir entonces que Monseñor Arturo Rivera Damas era sumamente cuidadoso para exponer a través de estas líneas, a través de estos textos en la primera exhortación pastoral, minuciosamente escribir cómo tiene y debe de ser un laico comprometido con el Evangelio. Usted decía, Padre Jaime, bueno, tiene que tener unas cualidades particulares o hacerlas para que un laico tenga claro a qué es lo que va a través de la misión. Podríamos nosotros parafrasear este texto, cardenal, y decir, bueno, ¿qué aplicaría para la actualidad entonces el papel del laico? Si venimos desde 1984 y venimos al 2023, ¿cómo lo podemos aplicar? Hay un hombre importante en este que es el cardenal Eduardo Pironio. Yo tuve cargo en el CELAN laicos durante 4 años. Tuve antes comunicación social, después tuve cultura. 12 años en el CELAN, una super universidad. Y antes de Santo Domingo, yo escribí a cardenal Pironio, encargado de Justicia y Paz en Roma. ¿Qué sugiere usted para Santo Domingo? Me dice, el laico antes ser
que el quehacer. Que sea antes cristiano, después que actúe. Sobre todo en el mundo de la política. Yo tengo una carta de Pironio que es una reliquia que va a llegar a los altares. Es una reliquia que guardo como un tesoro. Y fue el gran amigo de Romero en Roma y el confidente y el que lo sostuvo realmente. Y fue su maestro en esta temática de Medellín. Al grado que su carta austral programática de Romero, Iglesia de la Paz, la toma totalmente de Pironio. Esa es su utopía. Entonces, creo que estamos en una buena compañía, Romero y Rivera, tan hermanados, con una visión clara. Y tanto que decía, decía, eres mártir del magisterio, Romero. Y lo dijo el día antes de morir, dijo, los documentos que se leen, pero cuando los aplica, ahí vienen los problemas. Y lo dice un día antes de morir, en su homilía final en la Basílica del Sagrado Corazón. O sea, esa clarividencia de estos pastores, Chávez y González, Rivera, Romero, son un tesoro que queremos rescatar en este último tramo del año de Monseñor Rivera. Muchos están sorprendidos con lo que están aprendiendo al ver estas cosas que estamos compartiendo. Ojalá que lo tomen muy en serio, porque estamos necesitando esa encarnación del Evangelio en la realidad actual, por más complicada que sea. Si no, no somos discípulos de Jesucristo. Padre Jaime, también a mencionar del papel protagónico del laico en la misión, ¿cuál debería de ser o tener por lo menos el ejemplo como idóneo de implementación en la actualidad, como lo plasmó Monseñor Arturo Rivera Damas? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, Monseñor, hay que decir que como era un hombre práctico, ¿verdad? Él no era básicamente a mi punto de vista, un teorético que le encanta estar hablando de cosas y de ideas. Uno lee las cartas y son hasta cortas, muy concreto. Y son muy concretas y va con puntos claros, ¿verdad? Tal vez el mismo estudio del derecho le ayudará a eso, no sé si también como códigos de cosas que hacer. Entonces yo no encuentro una descripción detallada de él sobre cómo debería ser un laico. Pero habiéndolo conocido, pues cada vez que él hablaba de los laicos tenía la idea del concilio primero como pueblo de Dios, que son miembros activos iguales en dignidad y de misión diferente en la iglesia. Y después el documento sobre cómo el laico transforma el mundo en la familia, en la economía, etc. Es Gaudium et Spes. Ahora, pues es una pérdida inmensa la que tenemos. Por generaciones de laicos no hemos tenido laicos bien formados. Yo he tenido en mi parroquia el gusto de tener a Héctor Dada, por ejemplo. Y ese hombre formado en la Acción Católica en los años pasados tenía una visión de la fe, de la iglesia, de la sociedad, y él mismo participó en cargos de alta política en el país, pero desde su fe actuó con honestidad, supo aportar, supo retirarse cuando las cosas se cerraban, no había opciones de acción cristiana, etcétera. Pero creo que nos hace falta inmensamente un laicado comprometido y bien formado. Y cuando hablamos formado no pienso principalmente en la cabeza, sino mi adhesión a Jesucristo, que me hace insobornable, por ejemplo, que me hace que puedo equivocarme pero no puedo venderme. Muy bien. Esa formación moral de opciones básicas del reino de Jesús nos hace mucha falta. Esto me lleva a preguntar y a compartir en mesa, entonces, ¿cuál debería ser, en el caso concreto, los objetivos de la misión evangelizadora? Estos objetivos que se trazan y que los marca muy puntualmente Monseñor sí. Arturo Rivera Damas hace mención de una formación integral. Además de ello, cualificado, es decir, se prepara desde el Evangelio, como a través de esa metodología. En la página 18 responde puntualmente, esquemáticamente lo que estás preguntando. Dice: con estos criterios se planificó la misión evangelizadora a la que se le asignaron estos objetivos. 1.
que todos nuestros católicos se sientan iglesia. Lo que acaba de decir Jaime, ¿no? Lo que Iglesia es. eres tú. 2, que se conozca y forme esa iglesia a través de la palabra, buscando la conversión y la reconciliación. Estamos en tiempos de guerra. 3, conseguir más agentes de pastoral. 4, ayudar a las necesidades de la iglesia. Aquí está el tema de las alcancías. Como último, ¿verdad? Y luego ya dice, después de la primera serie de visitas de las vicarías foráneas, la última semana de enero y la primera de febrero fuimos exponiendo estas ideas a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares selectos de cada parroquia, para que de acuerdo a los lineamientos propuestos por la Vicaría de Pastoral, enriquecidos por los propios aportes, se inicie la preparación de misioneros para cada sector de la parroquia. Para dando todos los detalles, creo que es importante aquí contar un poco cómo surge la Vicaría de Pastoral, que fue clave en ese momento y después se fue difuminando. Y creo que en eso Jaime tiene toda la información, que es importante conocerla. Así comenzó esto, comenzó con una base muy sólida y con un espíritu muy claro y con una pasión impresionante de la gente que se comprometió. Ahora, desde su experiencia, de la oportunidad que tuvieron ustedes en su momento, él como pastor, la manera de implementar la evangelización o de las visitas que tenía también en las parroquias, ¿cómo era? ¿Cómo actuaba? Bueno, tal vez continuando un poquito primero lo que decía el señor cardenal. Un eje fundamental de todo esto, una base, es la Vicaría de Pastoral. Dijéramos que llega el arzobispo y tiene un gran plan en su cabeza que plasma en la carta, de reorganizar toda la pastoral de la diócesis, y para eso forma la Vicaría Pastoral, que es un ente delegado suyo para impulsar y dinamizar todo el trabajo de las parroquias, todas las líneas de acción de los movimientos y de congregaciones, etcétera. Y pone allí a un sacerdote que es de los preclaros de nuestra historia, el padre Fabián Amaya, hombre de gran confianza también con Monseñor Romero, que lo había puesto de vicario episcopal de la zona de Chalatenango, nada menos, y amigo personal de Monseñor Romero y de Monseñor Rivera. Era un hombre curioso, sin apariencia, ¿verdad? Un hombre gordito, moreno, tímido, pero un genio en la cabeza, con una creatividad pastoral, con una manera suave de presentar las cosas y con un espíritu muy piadoso, infantil, casi de amor por la iglesia, por Jesús, por el obispo, por el magisterio. Entonces era un hombre muy, muy hermoso en su manera. Fabián, pues también tenía sus peculiaridades en el trabajo, y si no me equivoco, yo me atrevería a mencionar a Luis Recinos aquí. Yo creo que Luis Recinos, el padre que estuvo en Santa Lucía un tiempo, era otro creativo en pastoral, y cuando uno lee la carta pastoral, hay rasgos del estilo de comunidades que él plasmó en Santa Lucía, la parroquia de Santa Lucía. Yo llegué años después, 3 años después, y varias de estas cosas, de los laicos, la palabra de Dios y todo, estaban presentes allí, y eran parroquias vecinas. Ilopango y Santa Lucía, Fabián y Luis, era fácil que los dos se congeniaran, soñaran con una pastoral diferente y presentaran al obispo ya metodologías de lo que ellos estaban intentando hacer. Yo trabajé con los dos, sobre todo con Fabián en Chalate, y puedo decir que tenía una pasión muy grande por los pobres, por la justicia, por la liberación, pero no tenía ningún rasgo de ideologizado políticamente. Era totalmente evangélico, y sus comunidades, que me enseñó a trabajar allá con ellos, eran a partir de la realidad y con la palabra, ir iluminando la realidad para la conversión personal y el servicio. Claro, después podía haber opciones políticas, pero el trabajo evangelizador era en este sentido. Yo creo que Monseñor pone aquí, y quisiera destacar lo de la palabra de Dios, porque había otras metodologías entonces que no eran con la palabra de Dios. Había en algunos movimientos que era con emociones. Entonces lo que se trabajan son emociones, que la gente llore, que la gente cante, que la gente se mueva, aplauda, etc. Y otros ideologizando a la gente
a partir del estudio de la realidad desde la perspectiva ideológica. Cuando el arzobispo pone, es con la palabra de Dios y es para la conversión, el cambio de vida y para la reconciliación, está indicando un camino totalmente eclesial y diferente al de las otras metodologías. Me parece bien importante eso. Hay que destacarlo y hay que hacer mención sobre ello. Ahora la pregunta viene ya para la actualidad, porque estos documentos no pueden perder vigencia, tienen vigencia, actualidad, aplicándolos desde las comunidades, desde las parroquias. Ahora ya el cardenal lo mencionó con el trabajo que tuvo con los laicos, el compromiso, pero que la palabra de Dios, ante todo y sobre todo, esté dentro del laico y dentro de la comunidad. Cardenal, también háblenos un poco acerca desde su experiencia, desde su vivencia, cómo él se acercaba a estas comunidades y de hecho tenía como a lo mejor un modelo, ¿no?, de comunidad, de decir, esta es la comunidad que plasmo en la exhortación pastoral, porque considero que es la que va más eclesial, ¿no?, que va totalmente, no lo podemos llamar sinodal, pero lo podemos llamar totalmente acorde a lo que el magisterio me está pidiendo. Estamos viendo que está el concilio, está el documento de Medellín y de Puebla, y que estos ya el cardenal los ha mencionado, que solamente acá en Latinoamérica se da una aplicación sustancial. Hay un tema que puede ser clave para entender esta parte de Monseñor Rivera. Es su experiencia política partidaria de su familia. Todos eran verdes, demócratas cristianos en la época de oro de ese partido. Ahí surge el tema de Duarte. Y eran familias de veras convencidas, pero con la verdadera visión política desde el Evangelio, que así nació ese partido. Yo estudié eso cuando estaba en Europa, con un gran historiador, cómo surge este movimiento, por un sacerdote. Cómo surge este movimiento transformándose después en un partido político, pero con una visión de fondo que es evangélica. Ahí está el tema de Aldo Moro, con el Papa Pablo VI, el matrón de la Brigada Rojas. Y cuando habla Pablo VI de Aldo Moro, lo dice con un cariño en la devoción, que era un hombre totalmente coherente con su visión cristiana de la política. Pero esta parte la tenía tan metida Rivera, tan clara, que era como pez en el agua hablando de esta temática. Bueno, que después se fue olvidando, pudo más la ideología que el Evangelio. Tanto que cuando seguí la carta pastoral conjunta sobre fe y política, yo le dije a Monseñor Romero, miremos, está claro lo que te plantean, la fe antes que la opción política. Y dije, pero ¿por qué en la práctica pasa lo contrario? Me responde, ese es el problema. Esos días antes de morir, ese es el problema. Uno tiene esa fascinación por las cosas que parecen deslumbrarlo porque no son el camino verdadero. Y el tema de Navarro, en la homilia de Navarro, no, el beduino que dice, por aquí es el camino, y lo matan al beduino, no al guía. El caso Rutilo, que lo presenta Romero como un ejemplo de un liberador cristiano al estilo de Evangelio Nunciandi. O sea, esas cosas están tan claras, y esa especie de Rivera le da una confianza total en el valor de la persona que vive su fe en la realidad que le toca cada día, digamos, encontrar. Ahí surgen los verdaderos líderes. Hablando de Héctor Dada, hay una anécdota que me atrevo a decir hoy por primera vez. Era ministro de Economía. Y un día visitarme me dice, he renunciado a mi cargo porque el plan del gobierno no va con mis convicciones políticas. He puesto mi renuncia. Me dio solo a contar, no a preguntar qué pensaba. Él era clarísimo que ese punto no va con el Evangelio, y se alejó. Esa gente casi no existe hoy. Uno ve los políticos, muchos van a misa. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué pasa con estos diputados que son gente que va a misa e incluso comulga? ¿Y con qué tranquilidad vive una doble vida? Pero en parte es culpa nuestra. Falta formación y acompañamiento, dice el documento de Santo Domingo, ¿no? Entonces, por eso es un reto hoy retomar esta utopía de Dios, del reino de Dios, en la realidad actual nuestra, para hacer luz, sal y fermento, como dice Jesucristo, ¿no? Así que es un tema que nos lleva a una renovación en la visión y en el compromiso. Tal vez, a mí lo que me gustaría hacer pensar es que
Este es del 84, ¿verdad? Sí. En medio de una época conflictiva. Y estamos cuántos años después. Y bendito Dios, pues hay bastantes parroquias que ya evangelizan. Pero no todos. Y hay un montón de movimientos que tampoco evangelizan, porque lo que hacen es proselitismo para engordar el movimiento. No es una evangelización para construir la iglesia, como dice aquí. Entonces, qué bien por los que evangelizan, y para los otros eso es una llamada de atención, porque este es uno de los documentos pioneros, dijéramos, después de Evangelii Nunciandi, pero ahora tenemos Aparecida, tenemos la carta del obispo nuestro, Monseñor Escobar, y por todas partes nos gritan hay que evangelizar, y una evangelización permanente. En ese sentido, no de proselitismo, sino de hacer opciones por Jesús, por el Evangelio, y sin eso no vamos en ninguna parte como iglesia. Así que es una urgencia que él nos está señalando desde hace tantos años. La conclusión de la carta, viene bien en este momento mencionarla. En la parte final dice Monseñor Rivera, aquí se junta con Romero, dice, es la página 33, esto va a ser publicado pronto, como todo, junto en todas las cartas pastorales en un solo libro. Dice: con relación al momento político que vivimos, tengan en cuenta que una cosa es análisis político y el análisis teológico, y otra cosa es la pastoral, que por caer ya en el campo de la acción, tiene que tener en cuenta todas las fuerzas positivas y elementos negativos que la rodean. Como en ese campo es muy difícil dar recetas, solamente señalar algunos requisitos que Monseñor Romero apuntaba en su carta Casta Pastoral número 94. Y cita Romero: mucho espíritu de oración y de discernimiento frente a los acontecimientos. 2. Mucha claridad y firmeza en los criterios y valores evangélicos y búsqueda de mayores conocimientos sobre puntos de mayor confusión. 3. Mucho respeto a la diversidad de opciones y de carismas que el mismo Espíritu suscita para ir haciendo de la misma historia humana su misma historia de salvación. Mucha limpieza mental y espiritual a fin de alejar de nosotros prejuicios contra personas o instituciones. 4. Evaluación continua. La evaluación y el testamento pueden ser sobre sus propios comportamientos personales, sobre los criterios de grupos, sobre las consecuencias de sus acciones, sobre la misma complejidad de la política, ya que la política es mucho más amplia y compleja que lo que presentan sus opciones personales o de grupo. Y concluye diciendo, ya Monseñor Rivera, que el Dios Salvador del mundo, titular de nuestra arquidiócesis, y María, Madre de la Iglesia, auxiliar de los cristianos y Madre de América, sean los que nos guíen en este arduo camino de la pastoral de la arquidiócesis, con mucho optimismo y esperanza de que el cumplimiento de esta exhortación sea de un enorme beneficio espiritual. Les bendigo de todo corazón. Está fechada abril del 84. Esa fecha es exactamente la misma de la primera carta pastoral de Monseñor Romero. Yo creo que era una coincidencia preciosa, no más que 7 años de diferencia. Monseñor Romero fechó su primera carta 10 de abril del 70, y 14 años después esta, 77, perdón, Monseñor Romero, y 7 años después esta. Me llamó la atención que eran 10 años exactos, 7 años exactos, 10 de abril, las dos cartas. Hay una frase, de las palabras de conclusión que tiene, y dice: tómese con seriedad y entusiasmo la misión arquidiocesana de evangelización. Y sigue el texto: busque cada párroco con comunidad religiosa el cómo hacerla mejor, pero no se caiga en dilaciones injustificadas ni en justificativos de otra índole. Lo que mencionaba, que sea concretamente. Por eso es que al leer la primera exhortación pastoral cristiana de la Iglesia Eres Tú, que ahora ya tenemos el concepto más definido y claro, que no es una campaña, sino que es más bien una historia de evangelización, de implementación,
ya nuestra manera de pensar tiene que ser totalmente diferente. Ahora, si nosotros no tenemos como la idea de evangelizar, bueno, ahí está nuestra parroquia, está nuestro párroco, y veamos cómo nos involucramos de lleno en la evangelización, porque ahí están ya los puntos centrales de cómo evangelizar. Padre Jaime, antes ya de concluir. No, gracias, Humberto, por hacernos platicar, y gracias a Monseñor Rosa, que tiene la experiencia más valiosa con Monseñor Rivera, y ha mantenido, igual que con Monseñor Romero, la memoria y la llama de este pastor hermoso y muy valioso para nuestra diócesis y nuestra historia. Así que muchas gracias, y ojalá los que puedan vernos se entusiasmen con la misión. Cardenal. Quiero contarles que la Orientación publicó el día 3 de septiembre una nota que yo redacté, tomada del diario de Monseñor Rivera, el mes de marzo del 80. Habla que en un colegio de allá se quemó el documento de Puebla y una carta pastoral. Luego cuenta que su hermano está amenazado, que da una extorsión de $10,000 para que no lo, de 10,000 colones para que no lo maten. Habla de que el nuncio llama a los obispos a una reunión para regañar a Monseñor Romero. Y lo que pasó en la reunión, habla de que el nuncio después pregunta por un tal padre Oscar Barahona, que va a ser obispo. Eso lo publicó Orientación, y ahí aparece pues, cómo supo él la muerte de Monseñor Romero. Es un tesoro ese documento que no está publicado. Va a ser una mina para los próximos programas ese documento de Monseñor Rivera, que repito, no está publicado. Él lo pensando en escribir una historia de la iglesia, murió antes de poderlo hacer. Así que tenemos para rato, y vamos a ver que este hombre realmente es un regalo de Dios para nuestra iglesia y para nuestro país. Para todos un lindo día, gracias por permitirnos llegar a sus corazones y a sus hogares. Queridos amigos de los medios de comunicación Católicos Unidos, hemos puesto en mesa en este segundo conversatorio titulado El Artesano de la Paz, en grata memoria de Monseñor Arturo Rivera Damas, quien fue un gran arzobispo y que ha dejado un legado a través de estas cartas. La primera carta que se ha hecho en 2 conversatorios, que hoy concluye, se llama Cristiano en la Iglesia eres tú, y que todos estamos invitados a leerla, releerla y aprender de ella, y sobre todo aplicar todo lo que en su momento él lo dijo, porque lo podemos poner en práctica. Así es que muchas bendiciones. Estaremos pendientes para el próximo conversatorio.